milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendice. Somos la Iglesia de Pan de Vida y es un gusto, un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor con usted en este día. Antes de comenzar, ¿por qué no le pedimos al Señor que tome el control, que nos ayude, que nos instruya, que nos enseñe a través de su palabra? Es que ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos y me permites orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por cuidarnos, protegernos, por librarnos de todo mal, Padre, por guardarnos, Señor, en estos tiempos difíciles. Yo te doy gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras enfermedades, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque tú eres el dador, Señor, el quien nos lo envió, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por la promesa. Gracias, Espíritu Santo. Toca nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a transmitir este mensaje, Señor, que caiga en tierra fértil, Padre. Quita, Señor. Remueve, quita, Señor. Destruye, Señor, todo aquello que quiera robar tu palabra, Señor. Quita todo distractor, toda cosa contraria a tu palabra. Queremos, Señor, conocer más de ti, queremos seguir tus pisadas, queremos aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Padre, a comprender, mi Dios, qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este tiempo. Yo te doy gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama La Escuela de Jesús. Y este tema tiene que ver por la situación por la que estamos atravesando. Son tiempos difíciles, escuchamos de todo, vemos de todo, los diarios están llenos las redes están llenas de cosas que no edifican, de noticieros que nos bombardean constantemente con cifras, con números, con casos, con cosas. Y normalmente la gente que no tiene a Jesús busca y se alimenta de esto. Por eso el tema de hoy, la escuela de Jesús. Jesús nos enseña que es necesario aprender la Escritura, que es necesario aprender más de Él. Él escogió y enseñó y discipuló a hombres que estuvieron dispuestos a seguir sus pisadas, hombres que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús, por aprender de Jesús. Y vemos a través de las Escrituras que es necesario conocer más de lo que Cristo hizo en nosotros, más de lo que Cristo hizo en esta tierra y lo que sigue haciendo, ¿verdad? Porque Jesucristo está en los cielos, Jesucristo sigue reinando, Jesucristo sigue trabajando, Jesucristo, dice la Escritura, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo no ha cambiado, sigue siendo el mismo y Él quiere bendecirnos, pero la palabra también dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que aprender y saber qué es lo que Él hizo cuando estuvo en esta tierra. El Espíritu Santo quiere transformarnos, quiere llenarnos, quiere cambiarnos. Cuando nosotros decidimos bajar a las aguas y nacer a una nueva criatura, cuando nosotros decidimos
y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo hizo algo en nuestras vidas. Nos empezó a cambiar la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de expresarnos, y empezó a trabajar en nuestro interior, de adentro hacia afuera. Empezó a transformarnos poco a poco, sin que nos diéramos cuenta. Antes decíamos groserías, ahora no decimos groserías. Antes pudiéramos tener vicios, pudiéramos tener cosas ocultas, y ahora el Espíritu Santo ha ido cambiando y transformando nuestra vida. Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, dice la Escritura. La mejor forma para que nosotros podamos conocer a Jesús es a través de las Escrituras, es a través de nuestra relación íntima que tengamos con Él. Y Él nos enseña a través de su palabra que pedirle al Padre es necesario que nosotros hagamos eso. Él es nuestro Padre y Él quiere bendecirnos. Él nos instruye acerca de la importancia de las ofrendas y también de la importancia de dar el ejemplo y de amar a nuestros enemigos. No todas estas enseñanzas a nosotros nos gustan, pero la verdad es que reflejan su naturaleza, la naturaleza del Señor. Y aunque no todas sean de nuestro agrado, son necesarias y esenciales para que nosotros podamos conocerle aún más. Yo quiero ir a la Escritura, vamos a la primera, Lucas 6, del 27 al 30, dice la Escritura: pero a vosotros los que oís, es Jesús el que está hablando, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Qué difícil, ¿verdad? Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y no termina ahí, hermanos, sigue diciendo, y a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Amén. Jesucristo nos pone parámetros muy altos cuando no tenemos y no conocemos de Él. La palabra nos dice que demos al que nos pide, que al que nos pegue en la mejilla, que le presentemos la otra. Entonces no es fácil ser cristiano, hermano. Mucho menos es fácil ser como Jesús, pero el Espíritu Santo no tiene otro molde. El único molde que tiene el Espíritu Santo es el de Jesús, y Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Él. Entonces debemos de aspirar a seguir el ejemplo de Jesús en su paso en esta tierra, como caminó nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro referente, nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Mire, hay muchos caminos amplios que llevan a la perdición, muchos que no conducen por la senda angosta, muchos que no son agradables a la carne humana, porque es verdad que nosotros como personas siempre queremos la comodidad, siempre queremos cosas fáciles, cosas que nos lleven, que sean fáciles. El cuerpo siempre va a querer descansar, el cuerpo siempre va a querer pedir y hacer cosas que nuestro espíritu es contrario. Entonces, yo le pido ahí que usted reflexione, porque es verdad que en este tiempo hay personas que están en casa, hay personas que pues, tuvieron la fortuna de que no tienen que trabajar, y el tiempo que sería bueno para conocer a Jesús lo han tomado para ver videos, para ver series, para ver noticias, para hacer esto, para hacer el otro, y nos olvidamos de las cosas de Dios. Jesús sigue subiendo el estándar y dice en 1 de Pedro 2, 21 al 25, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Entonces, dice la palabra que nosotros fuimos llamados, también como Cristo fue llamado a padecer por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados, y aunque nos sorprenda esa actitud que Jesucristo tomó en esta tierra, nos sorprenda esa conducta que mostró durante toda su vida y queramos imitarlo, tenemos que conocer que Él es el camino, que no fue fácil para Jesús. Él decidió subirse a la cruz. Él entregó su vida voluntariamente, dice la Escritura. Entonces, Él demostró este carácter y queremos imitarlo, y debemos reconocer que lo que nos salvó fue su sacrificio en la cruz. Con su ejemplo nos señaló el camino, y con su sacrificio nos dio la salvación. Nos ganó para siempre, nos dio vida eterna. Con su sacrificio compró nuestras vidas. Todos nosotros sabemos, como hijos de Cristo, sabemos, como hijos de Dios, sabemos que tenemos una vida. Sabemos que esto es temporal, que es pasajero esta vida, pero que nuestra vida, nuestra ciudadanía es celestial. Si alguien quería conocer a Jesús por su trabajo como carpintero, tenía que ver sus muebles. Y si quería conocerle como maestro, tenía que seguirle y tenía que escuchar y conocer sus enseñanzas. Había un hombre en la Escritura, un hombre fariseo, que se llamaba Nicodemo, y él le llamaba Rabí, que quiere decir maestro, pero no creía en lo que él decía. Vamos a la palabra, esto es interesante. Dice Juan 3, del 1 al 12, dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era de importancia. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo, y aquí hago un paréntesis, hermano. ¿Por qué vino a él de noche? Yo creo que porque no quería que los demás lo vieran, porque era alguien importante. Dice que era un principal entre los judíos, era alguien que era conocido, Jesús le dice que era maestro. Entonces, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesucristo le estaba diciendo: tú eres un maestro, eres un principal de los judíos, eres alguien importante, y no sabes esto. No se puede ser un discípulo de Jesús sin aplicar lo que Él nos enseña, sin experimentar su caminar. El mismo que nos salvó, el mismo que nos liberó, el mismo que nos sanó, el mismo que peleó por nosotros, es quien quiere ser nuestro maestro. Él quiere que sea su discípulo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla en el Nuevo Testamento de que tenemos que caminar sus pisadas. La palabra discípulo significa aquel que aprende. Y la palabra discípulo en el original, en griego,
significa matetes y se encuentra 269 veces en el Nuevo Testamento. Significa literalmente un aprendiz. Y ahí detona toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En el diccionario normal, la Real Academia dice persona que recibe enseñanza de un maestro o que sigue o estudia en una escuela. Y la otra definición es persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, nosotros como discípulos no podemos parar con una enseñanza. El discípulo va más allá, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque el discípulo, desde que llega a los pies de Cristo, desde que empieza a conocer la Escritura, empieza a aplicarlo en su vida. No tiene que esperar 4 años, 6 años para poder ejercer. Cuando nosotros decidimos caminar las pisadas del Señor, un discípulo empieza a aplicar las enseñanzas de Cristo inmediatamente. No tenemos que esperar, por eso somos discípulos. Jesús anhelaba y quería formar un grupo de personas para que aprendieran más de la palabra, para que aprendieran más de Él, más de la palabra de Dios y de cómo aplicarla en sus vidas. A ellos los llamó discípulos y el Señor enseñó usando el contexto de las personas. Por eso sus enseñanzas no pasan de moda, porque las personas que le escuchaban quedaban encantados y maravillados de su palabra, de su autoridad. La disciplina era fundamental en la vida de todos los discípulos, como es ahora para nosotros. Ser disciplinados nos llevará a buenas cosas, hermano, y más en las cosas de Dios. Es fundamental en la vida de todo aquel que quiera ser discípulo, ser disciplinado. Amén. Porque todo lleva un orden para poder aprender. Lucas 11:1 dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesucristo, a raíz de eso, les enseña la hermosa oración del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es una oración que nosotros tenemos que tomar todos los días y reconocer. No es repetirlo, no es decir Padre Nuestro que estás en y decir ya he cumplido con mi oración. No, el Padre Nuestro es algo más que nosotros nos invita a poder. Es como un diagrama, es como algo que nos enseña, que nos instruye a cómo exaltar y cómo conocer, porque el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, y nosotros podemos decir, Padre, tú que estás en los cielos, tú que habitas en los cielos, Señor, en la hermosura de tu majestad. Y eso es como una enseñanza, y eso se vuelve una disciplina, es lo que hace la diferencia entre un discípulo y los que quieren ser discípulos del resto de los seguidores de Jesús. El Señor sabe que tenemos necesidades de todo, de comida, de vestido, de bebida, pero nos puso prioridades. Y lo primero es buscar el reino de Dios. Jesucristo les decía, sígueme. Y los que querían lo seguían, y los que no, pues no podían porque amaban más las cosas del mundo. Mateo 6, 31 al 32 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El Señor nos está hablando porque muchas veces nos afanamos por las cosas de este mundo. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Entonces Dios sabe que necesitamos cosas. Primero se busca el reino de Dios y todo lo demás, continúa diciendo el versículo, todo lo demás llega con añadiduras. Todo lo que venga viene con añadidura. Él es una persona, Él es soberano y sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Él ya sabe lo que tú necesitas, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Entonces, en la vida cotidiana, nosotros tenemos que poner en prioridad las cosas de Dios. Amén. Y eso nos va a revelar lo que Él quiere de nosotros, lo que Jesús enseñaba y enseña, hace funcionar el reino de Dios. Lo que Jesucristo enseñaba en los tiempos bíblicos y enseña el día de hoy, funciona hasta el día de hoy. Mateo 5, del 1 al 3, dice la palabra de Dios.
Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Yo le digo algo, hermano, he conocido personas que están llenas de ego, llenas de orgullo, de soberbia, de altivez, de prepotencia, y no pueden recibir la enseñanza de Jesús. No pueden recibir lo que Jesús quiere enseñar. Ha habido personas que después de una palabra, después de una administración, de pasar al frente, su orgullo y su ego no permite que reciban lo que Dios tiene para ellos, porque tal vez tengan un buen trabajo, una buena postura en la sociedad, y cómo es que van a llorar al reconocer su pecado, cómo van a llorar y exponerse y aplaudir y a levantar las manos delante de las personas, si tienen ego, si tienen un puesto, si tienen para ellos algo que los haría ver inferiores. Pero yo le digo algo, hermano, dice la Escritura que abriendo su boca enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque al pobre de espíritu no le importa lo que piense la gente, lo que digan de él. Amén. Hay personas, siempre los que son pobres, siempre tenemos hambre, y más hambre de Jesús, y más hambre de Jesús. Por eso dice, pobres de espíritu, porque no nos llenamos, queremos más de Él. Entonces la obediencia a sus instrucciones es lo que nos va a desatar las manifestaciones de poder sobre nosotros. Amén. Jesús tenía una escuela para formar discípulos en ese tiempo, mientras estuvo en esta tierra. Y a ellos les enseñaba más que a los otros. ¿Por qué? Porque todos escuchaban sus parábolas, todos escuchaban sus enseñanzas, pero solo un grupo limitado, aquellos que le seguían en el desierto, que le seguían en la barca, que le seguían en diferentes situaciones, eran los que podían escuchar la traducción o la enseñanza de esa parábola. Todos podían escuchar las parábolas, pero muy pocos podían saber, muy pocos entendían, y cuando estaban a solas, Jesús les enseñaba. Mateo 13, del 2 al 3, dice la palabra de Dios, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Amén. Entonces nosotros podemos ver y saber quién es el sembrador, y quién es la semilla, y quién es el pámpano, y nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque somos discípulos, y nos es dado conocer las cosas de Dios. Amén. Entonces, tenemos que buscar las cosas de Dios. Y como vemos en las Escrituras, eran unos cuantos los que tenían la oportunidad de escuchar la explicación de ellas. Mateo 13, 18, y podemos ver cómo Jesús enseñaba a través de parábolas, y la gente salía igual, y la gente salía como si no hubiera aprendido, pero porque Dios tenía un plan y un propósito. Mateo 13, 18 dice, y oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo hablaba así porque era para sus discípulos. Amén. Entonces, aparte de utilizar las parábolas, Jesucristo enseñaba, le gustaba enseñar a través de conversaciones, a través de la predicación. Y una vez que les predicaba, también demostraba el poder que él tenía, el poder que Dios le había otorgado. ¿Quién no quisiera tener un maestro así? Un maestro como él. No solo puede salvarnos, sino que también puede discipularnos a través de sus enseñanzas. Y Jesucristo sigue enseñando el día de hoy, hermanos. No es lo mismo saber algo que hacerlo funcionar. Amén. No es lo mismo tener un carro de carreras ahí estacionado que hacerlo funcionar. Si un empresario exitoso viniera y nos diera, si viniera Carlos Slim y me dijera, Arturo, estás invirtiendo mal, estás haciendo mal esto, claro que aprendería yo de él y pondría yo sus consejos, los pondría yo en práctica. Lo mismo sucede con aquellos que entrenan algún deporte. Si viniera
algún deportista de alto rendimiento, alguien que juega básquetbol, que entrena básquetbol, y viniera Michael Jordan y le diera una cátedra y le dijera, mira, estás haciendo mal esto, es muy probable que sigamos al pie de la letra todos sus consejos. Amén, todas sus instrucciones. Pero cuando nos acercamos a Jesús, el creador del universo, y nos enseña a través de su palabra, y nos enseña a vivir, y nos enseña muchas cosas, solo tenemos una cosa que hacer: obedecer. Solo tenemos que obedecer, así de simple, hermanos. No necesitamos fórmulas mágicas, no necesitamos hacer esto, no. Lo único que necesitamos es obedecer. Los discípulos obedecían a Jesús. Cuando tú vas a la escuela y el maestro te dice, tienes que exponer, prepara un tema, tienes que hacer esto, tienes que exponer de esto. Si no lo haces, no pasarás de grado. Jesucristo nos dice, si tú quieres caminar, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que obedecer. Lucas 1, del 21 al 22 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entraron en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Yo te quiero decir algo, hermanos. Jesucristo delegó todo eso para nosotros. Jesucristo le dio autoridad, les dio palabra, les dio señorío para que pudieran enseñar y sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y Jesucristo sigue enseñando eso mismo para los hijos de Dios. El Señor Jesús nunca hizo acepción de personas. Siempre quiso que sus discípulos y más gente conocieran de Él. Amén. Para Jesús todas las personas somos valiosas. Y esto es algo que nos tiene que ayudar. Esto es lo que le ayudó a aprovechar cada oportunidad que tenía para enseñar. Jesucristo quiere que nosotros aprendamos. Marcos 12, del 41 al 42 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Uno de los momentos donde Cristo, pues podríamos decir que tenía el mayor auge de su ministerio en esta tierra, es el momento cuando nombra a sus discípulos, y aprovechó para escoger a 12 personas para enseñarlos a realizar lo mismo que él hacía, para enseñarlos a hacer lo que Jesucristo hizo. Más Marcos 9, 3, 9, 15 dice, y dijo a sus discípulos que les tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y yo aquí hago una pausa, hermanos. Dice la Escritura que yo no sé si había luchadores de AAA, si estaban ahí enmascarados, pero dice la Escritura que con tal de tocarlos, cuantos tenían plagas, o sea, estaban enfermos, caían sobre él. Yo pienso que la gente lo apretaba y alguien buscaba la manera de subirse a un árbol y con tal de tocarlo, se le aventaba y caía sobre él, pero esa autoridad no nada más se la llevó Cristo, Cristo la delegó sobre sus discípulos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.
Eso es lo que nuestro Señor delegó esa autoridad. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y hoy en día, tú como cristiano, tú como seguidor de Cristo, tienes autoridad. ¿Para qué? Para imponer las manos y que los enfermos sanen y para echar fuera demonios. Jesucristo predicaba, Jesucristo sanaba y Jesucristo echaba fuera los demonios. Y un discípulo se somete al cuidado de Jesús, al cuidado de Dios y permanece en él. Un discípulo de Jesús es aquel que llega temprano a la iglesia. Un discípulo de Jesús es aquel que está listo para dar la célula. Un discípulo de Jesús es aquel que está dispuesto a desgastarse por la obra y servir a Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que obedece el mandamiento de nuestro Dios de ir a ser discípulos a todas las naciones. Un discípulo de Jesús es aquel que guarda su carne, que pelea contra su carne y somete su carne y su corazón y sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Un discípulo de Jesús es aquel que se para en la brecha y donde todos retroceden, él avanza porque ha decidido confiar en el Maestro, ha decidido confiar en Jesús. Juan 15, del 1 al 8, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Está hablando de que el Padre es el labrador y que Jesucristo es la vid, es el árbol, es de donde sale el fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo te digo algo, hermano, si tú estás buscando servir al Señor, lleva fruto. Pero no lleves fruto, lleva mucho fruto. Y después de eso lleva más fruto, y el Señor te limpiará y te hará llevar más fruto y más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que se os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Jesucristo nos está enseñando que con Cristo todo, sin Cristo nada. Hay gente que puede prosperar haciendo cosas malas, entrando por el camino ancho, olvidándose de la Escritura. Hay gente que puede prosperar así. Yo le digo alguien que secuestra, alguien que roba puede prosperar, pero no es el camino que Jesús quiere. El camino que Jesús quiere es que nosotros le sigamos y que aprendamos y que nos peguemos a Él y que no nos separemos de Él a pesar de lo que nos ofrezcan, del buen trabajo, de las buenas ganancias, de las buenas cosas, del buen descanso. Dios quiere que nos esforcemos en Él, en su palabra, en sus estatutos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Dice, y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden, hermano. Esto tiene algo más profundo. Jesucristo dice que el que permanece en Él y en sus palabras, lleva mucho fruto, pero dice que el que se separa, dice se seca. ¿Por qué? Porque deja de beber del agua de vida, deja de recibir de nuestro Señor Jesucristo, dice, y lo recogen. ¿Quién lo recoge, hermano? Esto es más profundo. Hay gente que está siendo transportada al cielo por ángeles, y hay gente que está siendo arrastrada al infierno. Y dice aquí el versículo el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que buscar a Jesús. Así cuando aprendemos a caminar con identidad de discípulos, el fruto llega sin que nosotros lo pidamos. La Escritura dice que muchas veces andamos correteando las bendiciones. La palabra dice que las bendiciones nos alcanzarán. Hermano, yo sé que las bendiciones están llegando a tu vida.
por conocer la palabra, por buscar de Dios. Deposita tu confianza en Dios, deposita tu confianza en Jesús, confía en sus procesos, a pesar de que no entiendas muchas veces cuál es. Yo te digo algo, tú usas un celular y cuando prendes la lámpara no sabes qué se conecta o cómo funciona para que se prenda la lámpara, tú simplemente apachurras un botón. Si quieres hablar por teléfono, no sabes qué sucede ahí adentro, pero lo haces. De igual manera, nosotros cuando nos exponemos a la palabra y buscamos su rostro y obedecemos su palabra, algo sucede en nuestro interior. Y adquirimos identidad de Dios como discípulos. Adquirimos autoridad, adquirimos enseñanza. Dios es el árbol que nosotros queremos y nos pide que seamos como árboles fructíferos, que demos fruto, no seamos como la higuera que era verde, que no era tiempo de frutos y era despampanante y Jesucristo se acercó y no encontró higos y fue maldecido porque no era tiempo de higos y Jesús la maldijo. Seamos fructíferos como árboles plantados a la orilla del río. Dice Jeremías 17 del 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Dice que no te fatigarás, hermano. A pesar de que sea un año de sequía, un año de tribulación, un año de adversidad, un año donde veamos pandemias, donde veamos enfermos, sepamos de cosas contrarias a la Escritura, gente que parte, gente que está enfermando, que sea un año de fruto, de dar fruto, hermano. Hoy tú puedes, a través de los videos, hoy tú puedes compartir la palabra de Dios. Si tú eres un discípulo del Señor, tienes un llamado a compartir las buenas nuevas. ¿Quién le iba a decir a Jesús que no? ¿A quién, si Él sanaba con solo tocar a los enfermos? ¿Quién le iba a decir a Jesús que no? Si tenía autoridad para echar fuera demonios. Y no se quedó con ella, hermanos. La dio. El profeta Elías tuvo un discípulo que se llamó Eliseo. Y el profeta Elías le dejó la doble unción, la doble porción. Aprendió de él y recibió lo doble. Pero cuando el profeta Eliseo murió, la unción se la llevó. Jesucristo nos dejó la autoridad del reino. Y en este momento Jesús quiere que nosotros seamos sus discípulos. Amén. Jesucristo quiere que nosotros busquemos de su rostro, que nos expongamos a su palabra, a lo que Él manda, que nuestras vidas sean enseñadas por Él. Hoy en día sigue abierta esa escuela de discípulos y todos estamos invitados a permanecer y a pertenecer a ella. Hermano, yo te quiero decir que Jesucristo enseñó a sus apóstoles cómo echar fuera demonios. Les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Les enseñó a predicar, les enseñó a caminar en esta tierra. En Timoteo 2 habla la Biblia de que Pablo le dice a Timoteo que busque hombres idóneos para enseñar, para que a su vez enseñaran a otros. Y fue gracias a eso de que Jesucristo enseñó a sus discípulos, y luego dice la palabra también que envió a otros 70. Jesucristo, el mensaje de Jesús ha permanecido a través de los años por personas como tú y como yo, que seguimos creyendo en el Señor Jesucristo, que seguimos creyendo en su palabra, en su señorío y en su poder. Es a través de la palabra que nosotros podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Es a través de hombres y mujeres que nosotros somos enseñados, porque hemos de hombres que han decidido seguir a Cristo, obedecer, tener intimidad con Él. Yo quiero orar por ti, hermanos. Cierra tus ojos.
Cierra tus ojos ahí donde estés. Padre, en el nombre de Jesús, hemos decidido seguir a Cristo, Señor. Yo quiero orar por aquellos, Padre, que serán tus discípulos, Señor. Por aquellos, Padre, que se apartaron del camino, Señor. Que ya no son discípulos, Señor. Yo te pido misericordia y perdón por ellos, Señor. Ayúdanos a volver al camino, Señor. Te pido que los cuides, que los protejas, Padre. Te pido perdón, Señor, si algún trabajo, algún matrimonio, algún negocio, Señor, los apartó de tu camino, Señor. Yo te pido, Señor, perdón, Señor, y te pido que les des la oportunidad de volver al camino estrecho, al camino donde tú nos guías, Señor, paso a paso. Seguir a Jesús no representa solamente una vida de recibir bendiciones y de recibir cosas y que no está excluida de conflictos ni de tribulaciones, Señor. Sabemos que también lleva, Padre, cosas difíciles, Padre, pero tomando nuestra cruz, Señor, y siguiendo tus pasos, Padre, podemos alcanzar todo aquello que tú tienes para nosotros. Padre, yo bendigo a este pueblo, Señor, bendigo a mis hermanos de Pan de Vida, Señor, bendigo a todas las personas que se conectaron y todas aquellas, Señor, que van a ver los videos, Señor, en el futuro, Padre, les bendigo y reconozco, Padre, que es una buena manera de empezar a seguirte, Señor. Padre, si hay personas que no te conocen, mi Dios, yo te pido, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nos enamores más de ti, Señor, porque sabemos que la Escritura no nada más es papel y tinta, Señor, que el Evangelio no nada más es papel y tinta, Señor, sino que es poder, Señor, es palabra tuya, Señor. Yo bendigo a todo el pueblo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano, un placer y un gusto. Sigamos las pisadas de Jesús. Amén. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. De ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin
merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor incomparable, tu amor inexplicable, tu amor es tan grande. Tu amor incomparable, tu amor inexplicable, tu amor es tan grande. Tu amor incomparable, tu amor inexplicable, tu amor
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.